Capítulo 2. Unos 45 mortífagos sin máscara se encontraban en una de las habitaciones de la mansión Malfoy, que no tenía más muebles que un bar en la esquina. Harry se sentía claramente incómodo, pero no podía irse, y se quedó cerca del borde de la habitación. Al principio, los mortífagos que no habían estado en su incursión y lo habían visto en acción lo miraron con sospecha. Harry supuso que eran escépticos sobre su devoción a su causa, algo por lo que no podía culparlos. A medida que se dedicaban a celebrar y a beber botellas de whisky de fuego, parecieron notarlo cada vez menos. Harry se movió de un pie a otro, se rascó la piel de las manos y trató de calmar su ritmo cardíaco y su respiración. Parecía que cuanto más intentaba calmarse, más nervioso se sentía. Las preocupaciones sobre las personas a las que había ayudado a matar y secuestrar amenazaban en el borde de su mente. Una voz detrás de él hizo que Harry se sobresaltara tan violentamente que no comprendió lo que decía. Harry se giró para mirar al hombre que había hablado y preguntó con la mayor firmeza posible: ¿qué fue eso? El hombre se rió entre dientes. Dije que es la poción. La sensación de que no te puedes relajar es lo que provoca la poción que te dan antes de salir. ¿Por qué todo el mundo lo toma? En una redada, aumenta tu conciencia de todo lo que te rodea y te hace más reactivo. Más cruel también, para la mayoría de la gente. Sin embargo, una vez que ya no estás luchando, te vuelve extremadamente ansioso. La dosis que nos dan es para unas 24 horas, en caso de que las cosas se pongan feas mientras estamos fuera. Entonces, ¿por qué soy el único que parece dispuesto a saltar de un acantilado? Le espetó Harry al hombre. No parecía ofendido por la reacción de Harry, solo divertido. El resto de nosotros hemos tomado algo más para relajarnos. Levantó su vaso ligeramente. Whisky de fuego. Oh. Es por eso que tenemos estas pequeñas celebraciones. Para que todos volvamos a ser miembros funcionales de la sociedad. Le tendió el vaso que tenía en la mano a Harry. Mira, parece que lo necesitas. Harry tomó el alcohol, pero dudó en beberlo. Miró con cautela la bebida y al hombre que se la había dado. Hasta el fondo, Potter. La ansiedad desaparecerá con un trago o dos. No te envenenaría ni nada. No estoy seguro de cómo, pero después de verte en esa redada está bastante claro que eres uno de nosotros. Harry se calmó y tomó un trago de whisky. Le ardía y le hacía toser, pero también le hacía sentir calor por dentro y antes de que Harry se diera cuenta, sus músculos habían empezado a aflojarse. Se preparó para el ardor y terminó el trago. El hombre se había estado riendo desde que Harry se había atragantado con el primer trago. Debería haber adivinado que no habías probado esto antes, Potter. Por cierto, me llamo Amos Hawkins. Harry asintió torpemente, sin saber qué decir. Presentarse era obviamente innecesario y no estaba seguro de poder decir que era un placer conocer a Hawkins. Después de un momento, se decidió por un hola murmurado. Hawkins se quedó un rato más antes de disculparse y regresar con los adultos. Un poco más relajado, Harry volvió a mirar a los presentes. Vio a Malfoy al otro lado de la sala, sosteniendo medio vaso de whisky y luciendo tan incómodo como Harry. Harry decidió acercarse a él, tomando una nueva bebida en el camino. Al menos tenían la misma edad, y si peleaban, sería reconfortante y familiar en esta extraña situación. Hola Malfoy. Malfoy pareció luchar consigo mismo por un momento antes de responder con un superficial hola, Potter. Siguió un silencio incómodo. Harry tomó un sorbo de su bebida e hizo una mueca. ¿De qué iban a hablar ahora? Harry no tenía ningún deseo de recordar las incursiones en las que habían estado. Era un precio a pagar por su libre albedrío, algo que nunca disfrutaría. Hablar sobre la escuela probablemente sería extraño. Malfoy fue, sorprendentemente, el primero en hablar. ¿Cómo es la nueva varita? Harry sonrió. Es excelente, de verdad. Me llevó algo de tiempo crear un vínculo con él, incluso después de haber pasado todo ese tiempo en una de tus salas de entrenamiento. Tuve que pasar un tiempo meditando con él cada mañana durante unos días, pero ahora hemos llegado a un acuerdo. Malfoy solo asintió cortésmente. Lo primero que hice cuando regresé a esa casa fue maldecir a mis parientes para que se sometieran. Malfoy alzó una ceja y Harry, avergonzado, tomó otro trago de su bebida. Sin darse cuenta de que el alcohol le estaba aflojando la lengua, Harry continuó. Nada demasiado importante, solo para que sea más llevadero vivir con ellos. Unas cuantas maldiciones para atarles la lengua y mantenerlos callados, piernas de gelatina y ataduras corporales para mantenerlos contenidos a mi alrededor, una maldición ardiente en el pomo de mi puerta para tener privacidad. Más allá de eso, he usado hechizos, en realidad.
Los hechizos punzantes con mi nueva varita tienen el poder suficiente para dejar una roncha decente. Nunca pensé que fueras el tipo de mugles indefensos que maldicen, Potter. Bueno, estos mugles son del tipo que golpea a niños indefensos, así que me siento justificado. Malfoy parecía alarmado y Harry se dio cuenta de lo que acababa de revelar. Hizo una mueca y tomó un trago, pero no matizó en absoluto su afirmación. ¿Te refieres a ti? Harry asintió. La venganza es dulce. Espero poder matarlos, sinceramente. Estoy empezando a verte como un mortífago, dijo Malfoy justo cuando Hawkins pasaba junto a ellos. Esta noche era una máquina. ¿La luz te dio algún entrenamiento especial de combate o algo así? Harry resopló con amargura. No, nada de eso. ¿Crees que Dumbledore me enseñó magia oscura? Todo lo aprendí de los libros y de la experiencia. Yo también he pasado mucho tiempo batiéndome a duelo. Hawkins asintió con la cabeza en señal de apreciación y se alejó, y Malfoy le hizo una pregunta a Harry sobre el ensayo de pociones que Snape le había encomendado. Ahora había menos cautela en la voz de Malfoy, si no había ningún interés real. Mientras discutían las tenues conexiones entre la solución fortalecedora y la poción vigorizante, Harry se preguntó si trabajar para el Señor Oscuro le habría hecho ganar un nuevo amigo. Harry se despertó al día siguiente en su cama de Privet Drive, con un fuerte dolor de cabeza y sin tener idea de cómo había regresado de la mansión Malfoy la noche anterior. No estaba seguro de qué sería peor, si uno de los mortífagos mayores o Malfoy se había aparecido con él, o si él había tomado el autobús noctámbulo mientras estaba borracho. Una mirada a la máscara de mortífago a su lado respondió a eso, y desesperadamente deseó que se hubiera aparecido. Se obligó a sentarse y recogió la máscara. Había una nota y un frasco de poción adjuntos. Necesitarás esto por la mañana, chico. Hawkins. Harry tomó la poción sin cuestionarlo. Su dolor de cabeza se alivió, la niebla mental se disipó y se alegró instantáneamente. Solo entonces miró la etiqueta del frasco. Cura para la resaca más elixir para inducir la euforia. Harry decidió aprender a hacer eso lo antes posible. No sentía que pudiera confiar en la buena voluntad de los mortífagos por mucho tiempo, incluso si era uno, y ni siquiera quería pensar en cómo sería esta mañana sin ellos. La aparición sería otra habilidad útil. Ilegal a los 15, pero no era como si Harry la estuviera aprendiendo con fines legales. Se preguntó si podría aprenderlo de un libro y decidió pedir por lechuza cualquier cosa que Flourish y Blotts tuvieran sobre el tema. Harry miró el reloj antes de salir de la habitación y se sorprendió al ver que había dormido más allá de las 10. Incluso aunque los Dursley no pudieron obligarlo a cocinar el desayuno, Harry no había aprendido a dormir hasta tarde. Tal vez el alcohol ayudaba más que los efectos residuales de las pociones. Y con una poción por la mañana para sentirse mejor, ¿qué daño había? Llevó su tazón de avena a la sala de estar y encendió la televisión. No tenía idea de qué ver, pero era un lujo del que planeaba aprovecharse mientras estuviera atrapado aquí. Mientras miraba, Hedwig llegó con el correo del día. Harry resopló amargamente ante el titular de El Profeta. Harry Potter, ¿el elegido? Ya no, pensó, ¿y acaso la maldita profecía no es un secreto? Lo segundo que dejó caer Hedwig fue una carta. Querido Harry, si le parece bien, pasaré por el número 4 de Privet Drive esta noche para acompañarla a la madriguera, donde la han invitado a pasar el resto de sus vacaciones escolares. Si está de acuerdo, también me gustaría contar con su ayuda en un asunto que espero resolver de camino a la madriguera. Le explicaré esto con más detalle cuando la vea. Por favor, envíeme su respuesta a vuelta de lechuza. Soy suyo muy sinceramente, Albus Dumbledore. Harry envió su consentimiento, extasiado de que se iría de esta casa tan pronto y vería a Ron, tal vez incluso a Hermione. Miró su brazo, la marca tenebrosa expuesta, e hizo una mueca al verlo por primera vez. Tendría que tener cuidado de que ninguno de los dos lo viera. Las mangas largas en la madriguera en verano probablemente generarían preguntas, pero no creía que tuviera tiempo de aprender un hechizo de glamour lo suficientemente fuerte como para cubrirlo para cuando Dumbledore llegara. Harry subió las escaleras para empacar sus cosas, guardó la máscara en el fondo de su baúl y decidió no contarles a los Dursley sobre su inminente visitante. Dejarlos sorprender. El golpe en la puerta se produjo exactamente a medianoche, lo que provocó que Vernon gritara horriblemente sobre la grosería de llamar sin avisar a horas tan anormales.
La conversación que Dumbledore tuvo con los Dursley, ignorando alegremente su grosería, aceptando la hospitalidad que no le ofrecieron, recordándole alegremente a Petunia sobre el vociferador que una vez le había enviado llamándolo correspondencia y haciendo alarde de su magia en cada oportunidad, habría sido divertida si Harry no estuviera todavía furioso con el hombre por la profecía. Harry notó en silencio que el brazo de la varita del director parecía ligeramente muerto, todo arrugado y ennegrecido. Mientras Harry reflexionaba sobre eso, Dumbledore repartió vasos de hidromiel después de lamentar la falta de refrescos. Harry los sorbió y descubrió que era más agradable y mucho más suave que el whisky de fuego de la noche anterior. Harry permaneció en silencio cuando Dumbledore le dijo que había heredado Grimmauld Place de Sirius. Le dolió darse cuenta de que ni siquiera había pensado en la muerte de Sirius desde que ocurrió, y había pasado el día de ayer con su asesino. ¿Qué diría el señor Oscuro si Harry fuera el dueño de la casa que se usaba como cuartel general de la Orden? Nos hemos ido temporalmente, por si la herencia causa algún problema. Para comprobarlo, puedes llamar al elfo que está atado a la casa. ¿Creacher? Preguntó Harry. No estaba llamando a la miserable criatura, sino más bien para aclarar, pero el elfo se apareció en la sala de estar de los Dursley y se lamentó de que quería servir a Bellatrix. Dale una orden, Harry, dijo Dumbledore por encima de los gritos, y si él y la casa son tuyos, tendrá que obedecer. No lo haré. No lo haré. No lo haremos, no lo haremos, no lo haremos. Creacher, cállate. Al instante, el elfo se quedó en silencio y comenzó a golpear las tablas del suelo. Vete a casa, Creacher, y quédate ahí. El elfo desapareció de nuevo. Bueno, parece que tu herencia ha llegado. El número 12 de Grimmauld Place es tuyo, Harry, al igual que Creacher. Si no te sirve de nada, puedes optar por enviarlo a las cocinas de Hogwarts. Por supuesto, eso es cosa tuya. ¿La casa todavía está bajo Fidelius? Mañana iré a hacer las pruebas, ahora que sabemos que debería estar a salvo de los mortífagos. Si lo está, seguiré siendo el guardián secreto. Harry pensó en privado que podría no ser seguro, dependiendo de las limitaciones del encantamiento en relación con el dueño de una casa, pero asintió. Y ahora, creo que hemos abusado de la hospitalidad de tu tía y tu tío más de lo que me atrevo a decir que pueden soportar. Déjanos llevar tu baúl y ocuparnos de ese recado que mencioné. Harry asintió de nuevo y subió las escaleras a saltos. En la calle, Dumbledore le dijo a Harry que se quitara la capa de invisibilidad como medida de seguridad y que enviarían el baúl a la madriguera mientras ellos se ocupaban de su misterioso encargo. Harry lo hizo, teniendo cuidado de no descubrir la máscara blanca escondida en el fondo. Sintió que iba a saltarle encima al director, pero por supuesto no lo hizo. Entonces se aparecieron, Harry agarrando el brazo ileso de Dumbledore, y reaparecieron en otro vecindario. El director explicó, cuando se lo pidieron, que estaban allí para convencer a un antiguo colega de que saliera de su retiro para ocupar el puesto vacante del año en Hogwarts. Una vez que entraron en la casa, Harry no podía entender por qué Dumbledore quería al hombre que claramente no quería el trabajo. Había organizado un ataque y se había transfigurado en un sillón, luego se había negado rotundamente a salir de su retiro antes de que Dumbledore pudiera preguntarle, y solo cambió de opinión cuando vio la oportunidad de vivir cómodamente y recoger al elegido. Harry había tenido que luchar para evitar que su labio se curvara con disgusto cuando se había referido a Sirius y su hermano como un grupo, y nunca había estado más contento de haber dejado de ser el tipo de persona con la que Slughorn quería asociarse, incluso si era un secreto. Después de conseguir a Slughorn para el personal de Hogwarts, el dúo se apareció en la madriguera. Dumbledore consoló en privado a Harry por la pérdida de Sirius, y el corazón de Harry se retorció culpablemente de nuevo por cómo se había distraído, luego le dijo que tendrían lecciones privadas juntos durante el año escolar y le imploró que se mantuviera a salvo por su bien y el de los Weasley mientras se quedara en la madriguera. Harry hizo sus promesas vacías y fue llevado adentro. La señora Weasley lo alimentó y luego lo envió alegremente a la cama en la habitación de los gemelos, todo mientras Harry trataba de no parecer culpable. A la mañana siguiente, Ron despertó a Harry y estuvo eternamente agradecido de que la señora Malfoy hubiera tenido la previsión de elegir principalmente mangas largas para su nuevo guardarropa. Oye, amigo. Mamá dijo que debería dejarte dormir ya que llegaste tan tarde anoche, pero como siempre te levantas tan temprano, pensé que había una pequeña posibilidad de que ya estuvieras despierto. Hola, Ron, se quejó Harry. No lo era, pero supongo que ahora sí. Ron ni siquiera logró parecer avergonzado por la emoción. Mamá ya tiene el desayuno, baja rápido.
Afortunadamente, Ron salió de la habitación y Harry pudo cambiarse en privado. Eligió los pantalones y la camisa de manga larga que más parecían mugles que pudo encontrar, que seguían siendo abotonados y mucho más bonitos que cualquier cosa que los Weasley le hubieran visto usar. De camino a la cocina, Harry se encontró con Hermione. Ella sonrió alegremente y lo abrazó. En su entusiasmo, le subió un poco las mangas y Harry tuvo que bajárselas sutilmente para evitar que se viera el borde de la marca. Cuando ella se apartó, él le dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sin decir palabra, lo abrazó de nuevo, presumiblemente para consolarlo, y él sintió una punzada de culpa antes de recordarse a sí mismo que había comprado su seguridad al señor oscuro. Ella nunca lo perdonaría cuando se enterara, pero al menos estaría viva para guardarle rencor. Hacía calor en la cocina. Ron y Ginny llevaban camisetas y pantalones cortos, y la señora Weasley y Hermione llevaban vestidos sin mangas. El señor Weasley estaba vestido para trabajar, pero tenía las mangas arremangadas por encima de los codos. Harry rechazó el deseo de hacer lo mismo mientras llenaba su plato, pero rápidamente estaba sudando. La señora Weasley lo notó de inmediato. «¿Estás bien, querida? Hace bastante calor hoy, tal vez deberías cambiarte». Harry se tomó su tiempo masticando y tragando para poder pensar. «No tengo ninguna camiseta. Las viejas de Dudley finalmente se estropearon este año y la tía Petunia de alguna manera se dio cuenta de que sus prendas usadas ya no servirían, pero todo lo que me compró fueron prendas como esta». «Bueno, nunca. Estoy seguro de que Ronald podría prestarte algo». «Oh, no, eso no es, en realidad no tengo nada limpio», interrumpió Ron. Harry agradeció en silencio los hábitos desaliñados de su amigo mientras la señora Weasley lo regañaba. «De todas formas, no podrías usar las cosas de Ronald durante todo el verano. Tal vez deberíamos ir a las tiendas hoy para que puedas comprarte algo para el verano». «No es necesario, señora Weasley. No quiero gastar dinero cuando tengo ropa perfecta para ponerme. Ni siquiera tenía demasiado calor hasta que entré en la cocina. Siempre tengo frío, ¿sabe?». Eso hizo que la señora Weasley se quejara de lo delgado que estaba y de que le había llenado el plato con más de lo que podía imaginar comer, pero también hizo que dejara de pensar en sus mangas. Cuando terminó, Harry le dio la mitad de la comida a Ron a sus espaldas. Los resultados de los exámenes OWL llegaron mientras comían. Harry había obtenido en su mayoría notas E, con una O en defensa contra las artes oscuras, una A en astronomía y notas reprobatorias en historia y adivinación. Hizo una mueca cuando recordó haberse quedado dormido durante el examen y soñar con el cautiverio de Sirius. Sin embargo, estuvo bien. No es como si Harry hubiera planeado hacer un éxtasis en la materia. No calificó para el éxtasis de pociones de Snape, pero dudaba que estuviera considerando una carrera de Auror con la marca tenebrosa en su brazo de todos modos, así que en general estaba contento. Después del desayuno, Harry encargó un libro sobre formas mágicas de viajar. Esperaba que le contara lo suficiente sobre las apariciones para poder aprender por sí mismo. Encontró la cura para la resaca y el elixir para inducir la euforía en los libros que la señora Weasley tenía en el estante y copió las recetas. Tenía los ingredientes de la cura para la resaca que le habían sobrado del kit de pociones del año pasado, pero no el elixir. Supuso que tendría que conformarse con eso hasta que los Weasley decidieran ir al Callejón Diagon. La instalación de seguridad adicional puede ser completamente innecesaria, pero ellos no lo sabían y estaban pasando por muchos inconvenientes para mantenerlo a salvo. Harry, Ron y Hermione pasaron el día ayudando en la madriguera, desgnomizando el jardín, pelando patatas para la cena y trabajando en tareas de verano por insistencia de Hermione. Harry se lanzaba hechizos refrescantes en el baño cada vez que empezaba a sudar para que nadie volviera a comentar sobre su ropa. Cuando llegó el libro, Harry decidió que el riesgo de desmembrarse era demasiado alto para que intentara aprender a aparecerse ahora. Sin embargo, podía hacer un traslador de un solo uso con bastante facilidad. El ático de la madriguera tenía un necrófago que lo mantenía ruidoso y desierto y lo convertía en el lugar perfecto para reaparecer sin que lo atraparan. Unos días después de la llegada de Harry, varios miembros de la orden iban a venir a cenar. Harry estaba deseando ver a Remus, ya que siempre se había sentido cercano al hombre. Sin embargo, cuando entró Moody, Harry tuvo una escalofriante revelación. El ojo mágico podía ver a través de sus mangas y ver su marca tenebrosa. Esperaba que el ex-Auror no tuviera por costumbre mirar a través de la ropa, pero no le extrañaría que el anciano paranoico revisara los antebrazos con regularidad.
Fingió estar enfermo, ayudado por la piel pálida y el sudor frío que le había provocado esta revelación, y se disculpó para ir a la habitación de los gemelos. Cuando Remus llegó, le informaron de la enfermedad de Harry y subió a ver a su ahijado honorario. Harry estaba acostado en la cama con las mantas hasta la barbilla y los brazos alrededor de su estómago debajo de ellas. ¿Cómo te sientes, pequeño? Harry sonrió débilmente, lo cual no era difícil dada la culpa que le recordaban con fuerza esa noche. No es genial. Desearía poder estar allí contigo. Pero no con Moody, agregó en silencio. ¿Necesitas algo? ¿Pociones? ¿Un sanador? No. No, estoy segura de que es solo el cambio repentino a la comida más pesada de la señora Weasley. Es solo mi estómago. Cuando Remus estaba a punto de responder, Harry sintió una sensación de ardor que no podría haber llegado en peor momento. Lo tomó por sorpresa y siseó de dolor, apretando más fuerte el brazo alrededor de su cintura. ¿Estás seguro de que estarás bien? Preguntó preocupado, y el corazón de Harry se hundió. Sí. Solo tengo calambres. Lo único que necesito es descansar un poco. Quizá ir al baño. Baja y disfruta de la cena. Voy a intentar dormir. Remus le alisó el cabello a Harry. Está bien. Llámame si necesitas algo. Harry luchó por no sonreír a pesar del dolor que empeoraba y asintió, luego se giró de lado, lejos de Remus, para animar al hombre a que se fuera. Cuando escuchó el clic de la puerta detrás de él, rápidamente fue a su baúl. Un fajo de ropa debajo de las mantas con un hechizo de animación para imitar su respiración engañaría a cualquiera excepto a Moody, y si entraba, Harry no tendría suerte, sin importar qué. Harry se puso su capa y máscara, agarró un calcetín adicional para trasladarse de regreso y finalmente respondió al llamado del señor Oscuro. Harry apareció en el estudio de la mansión Malfoy. Malfoy y el señor Oscuro ya estaban allí, y este último no parecía estar muy contento con la llegada tardía de Harry. Antes de que el hombre pudiera aplicarle la cruz, Harry cayó de rodillas e inclinó la cabeza. Disculpas, mi señor. No estaba solo cuando llamó. La mitad de la orden estaba presente. El señor Oscuro alzó una ceja. Se te perdonará tu tardanza una vez que me cuentes los acontecimientos que conoces dentro de la orden. Pero primero, el motivo por el que los he convocado a ambos. Levántate. Sí, mi señor, dijo Harry mientras se ponía de pie rápidamente. Tengo 2 tareas para ti en Hogwarts. Te las doy ahora para que puedas preparar todo lo que necesites antes de que comience el curso. Sí, mi señor, dijeron ambos adolescentes. Vuestra primera tarea es idear un camino a través de las barreras y entrar en el castillo para un grupo de asalto de mortífagos. La segunda es matar a Albus Dumbledore. Los ojos de Harry Malfoy se abrieron ante la segunda tarea. Dumbledore era un mago poderoso y tenía las barreras del castillo a su disposición. Esta no sería una tarea fácil. Con el director muerto y los mortífagos ocupando el castillo, nuestro ejército ganará el control de Hogwarts y estará un paso más cerca de dominar el mundo mágico. ¿Son claras vuestras instrucciones? Sí, mi señor. Draco, puedes retirarte. Harry, quédate. Sí, mi señor. Cuando la puerta se cerró detrás de Malfoy, el señor Oscuro habló de nuevo. Infórmame de los acontecimientos con la Orden y Dumbledore. Si no me proporcionas nueva información, serás castigado por tu tardanza de hoy. Sí, mi señor, Harry se apresuró a responder. La mañana después de la redada recibí una carta de Dumbledore diciendo que me recogería y me llevaría a casa de los Weasley esa noche, y así lo hizo. Cuando llegó, determinamos que había heredado la sede de la orden. No puedo decir el nombre, ya que el encantamiento Fidelius con Dumbledore como guardián secreto todavía está intacto. Con él, heredé el elfo doméstico vinculado a la propiedad. Después de detenerse para reclutar a un profesor que estaba retirado, me llevó a la casa de los Weasley, que ha sido protegida con la protección más fuerte que el ministerio puede proporcionar, ya que todavía creen que soy su salvador. Dumbledore también dijo que me daría lecciones privadas este año, presumiblemente relacionadas con la profecía rota, pero se negó a dar ningún detalle. Hoy, aproximadamente la mitad de la orden vino a cenar a casa de los Weasley, incluido Ojo Loco Moody. Cuando me di cuenta de que podría ver la marca tenebrosa a través de mi manga, fingí estar enfermo para escapar. Cuando llegó su llamada, mi señor, Remus Lupin estaba comprobando mi salud. ¿Quién era el profesor que reclutaste? Slughorn, mi señor. Un destello pasó por los ojos del señor Oscuro. Mi antiguo profesor de pociones. Parece que el querido Severus finalmente ha conseguido el puesto que deseaba. Harry reprimió un gemido.
El señor oscuro se dio cuenta, pero pareció divertido por la consternación de Harry. ¿El elfo doméstico todavía está en la sede de la orden? Sí, mi señor. ¿Debo darle alguna orden? Llámalo ahora y dile que me informe sobre los procedimientos de la orden. Sí, mi señor. Creacher. El elfo doméstico apareció y de inmediato reinició su coro de no, 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 no lo haré, no lo haré, no lo haré. Creacher, quédate ahí en silencio. Mi señor, puedes ver que no está contento de servirme, pero está obligado a hacerlo de todas formas. Creacher, debes informar al señor oscuro sobre las entradas y salidas de los miembros de la orden en la casa, así como sobre el contenido de las discusiones que sean relevantes para la guerra. Harry hizo una pausa. No debes decirle a nadie ni darle pistas a nadie sobre esta orden, ni sobre mi asociación con el señor oscuro, ni sobre nada relacionado con estas cosas. No debes buscar lagunas en esta orden. ¿Está claro? Creacher asintió, mirando a Harry mientras lo hacía. Vuelve a la casa, ahora, y quédate allí a menos que tengas un informe. Creacher desapareció de nuevo y Harry se volvió hacia su propio amo. ¿Satisfactorio, mi señor? En efecto, respondió el hombre con una sonrisa fría. ¿Tiene algo más que contarnos? No en este momento, mi señor. ¿Debo enviarle un mensaje cuando sepa el contenido de las lecciones privadas que Dumbledore me dará? Si es pertinente, sí. Envía un mensaje a través de Severus si tienes algo para mí. Sí, mi señor. Despedido. Sí, mi señor. Harry creó un traslador para volver a la madriguera. Le hubiera gustado ir al ático, pero le preocupaba que lo vieran escabullirse de allí al dormitorio. Lo programó para que llegara de pie junto a la cama y apareció justo cuando Remus abrió la puerta para ver cómo estaba. Los ojos del hombre lobo se abrieron de par en par cuando vio que un mortífago enmascarado aparentemente se aparecía en la habitación de Harry. Antes de que pudiera dar la alarma, Harry levantó su varita. Obliviate después de una semana, Hermione se fue de vacaciones con su familia, se despidió de Harry con un abrazo y le prometió que le escribiría si podía. Por más feliz que se hubiera sentido Harry al verla y por mucho que la extrañara, lidiar con la invocación del señor oscuro sería más fácil con una persona menos muy observadora en la madriguera. Harry era convocado al menos una vez a la semana para una redada nocturna. Parecía que el señor oscuro estaba satisfecho con su actuación y no estaba tan preocupado por usarlo en combate como había pensado originalmente. Cada vez, lo convocaban alrededor de la medianoche, tomaba la poción para aumentar los sentidos, completaba la redada y luego regresaba a la mansión Malfoy y se emborrachaba hasta perder el conocimiento. Por la mañana, se despertaba y tomaba el cóctel de poción que Hawkins todavía le estaba dando amablemente. Si alguna vez lo atrapaban viajando desde el ático hasta su habitación borracho a las 4 de la mañana, no lo recordaba y nadie decía nada. Cada 2 semanas, pasaba un par de horas con Malfoy en una noche en la que no había incursiones, planeando sus misiones y bebiendo. Harry también necesitaba una cura para la resaca al día siguiente de esas noches, pero aún no tenía los ingredientes para preparar el elixir de euforia. Sin ese componente del cóctel, se sentía cada vez más estresado y deprimido por las cosas que estaban planeando. Harry había sugerido primero los pasadizos secretos, pero la idea fue rechazada por si alguien en Hogsmeade podía advertir a los profesores. Harry no estaba seguro de cómo Malfoy descubrió que había un armario evanescente roto en la sala de los menesteres, específicamente en una versión llamada la sala de las cosas ocultas, pero era el mejor plan que tenían. La señora Malfoy compró un par de ellos a Borgin y Burkes y los instaló en la mansión. Los dos adolescentes lo estudiaron y tomaron notas sobre cómo era uno que funcionaba para poder reparar el otro. Matar a Dumbledore sería más difícil. Ninguno de los dos pensó que sería capaz de acabar con su director con una maldición asesina, a pesar de que ambos la habían usado en otras personas antes y a ninguno le gustaba especialmente el hombre. El hecho era que, aparte de ser un formidable duelista, el director de Hogwarts tenía el control de las barreras y los retractos, lo que le daría a Dumbledore una ventaja en cualquier situación de combate directo dentro del castillo. Fue un esfuerzo constante actuar con normalidad con Ron, no retirarse, no estallar, no dejarse atrapar. Las cartas a Hermione eran más fáciles. No podía entender cuánto tiempo le tomaba a veces pensar en cosas agradables que decir, o escuchar los tonos desafortunados que su voz quería adoptar. En poco tiempo, Harry se encontró ansiando las noches de incursión. No por la incursión en sí, sino por el ciclo de adrenalina, desmayo y euforia artificial que las acompañaba. Entre esos días, Harry se encontró buscando desesperadamente algo que aliviara el estrés que sentía.
Cuando fueron al callejón Diagon a comprar material escolar, Harry aprovechó el caos que reinaba en Sortilegios Weasley para escabullirse del grupo y dirigirse a la botica, donde se abasteció de los ingredientes de sus dos pociones favoritas. Mientras estaba allí, se topó con algo completamente accidental que podría ayudarle en los días intermedios. Un mago fuera de la botica agitó un cigarrillo. El humo hizo toser a Harry, pero sabía por la pandilla de Dudley que a algunas personas les gustaba fumar un cigarrillo cuando necesitaban relajarse. Era demasiado famoso para comprarlos en una zona mágica, ya que todo el mundo sabía cómo era y cuántos años tenía. Las noticias de algún escándalo se propagaban en un santiamén, pero caminó tranquilamente hasta el de aquí y salió a Londres Mugle, donde podía ser anónimo. En la primera tienda de la esquina que encontró, confundió al cajero haciéndole creer que ya había comprobado la identificación de Harry y le había quitado el dinero para una caja entera. ¿Quién sabía cuándo lograría volver, después de todo? Metió la caja en la bolsa de la compra de la botica y se apresuró a volver al callejón Diagon para encontrar a los Weasley. La señora Weasley se puso frenética cuando la alcanzó y él se sintió un poco culpable por haberlos perdido, pero había sido necesario. Esa noche, Harry probó los cigarrillos por primera vez. Los encendió con cuidado con su varita y dio una calada. Inmediatamente, se atragantó. Cuando finalmente dejó de toser, el ardor en su garganta hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Dio la segunda calada más lentamente, esperando a ver cómo se sentiría. Aunque todavía tosía un poco, no era el mismo ataque de furia que había tenido antes. Cuando terminó el cigarrillo, su cabeza se sentía pesada. Cada movimiento parecía continuar en su visión un poco más de lo que debería. No podía decidir por completo si le gustaba la sensación, pero estaba decidido a probarlo al menos un par de veces más y descubrirlo. Cuando Harry preparó el baúl para el express, primero metió su atuendo de mortífago, luego sus cigarrillos y pociones para la resaca, seguido por el conjunto muy específico de ingredientes para pociones que había comprado, y finalmente sus libros y ropa. Las cosas legales, pensó con un bufido. El baúl apenas se cerró, lo cual no era un problema que Harry hubiera tenido con las escasas posesiones que los Dursley le habían permitido tener. Fueron en los vagones del ministerio a la estación de tren y se encontraron allí con unos aurores desconocidos. Harry se alegró de que Moody se hubiera retirado. No había visto al paranoico desde aquel primer fin de semana y no sabía realmente qué haría si se veía obligado a pasar tiempo con él en King's Cross. Llegaron al andén 9:15 solo unos minutos antes de la hora prevista de salida del tren. Harry tuvo que buscar un compartimento sin Ron y Hermione mientras hacían sus deberes de prefectos, pero no fue una mala idea. Harry se sentó con Neville y Luna. A Harry le preocupaba que lo miraran, se preguntaba qué podría pensar la gente de él y tenía la paranoia de que de alguna manera supieran la verdad, hasta que recordó que el fiasco del Departamento de Misterios había salido en todos los periódicos. Neville y Luna habían ido y habían aparecido en la historia, por lo que atraerían casi tanta atención como él. Neville y Luna estaban decepcionados de que Harry descontinuara el ejército de Dumbledore, pero no había forma de que el Señor Oscuro aceptara que continuara enseñando magia defensiva a un grupo de estudiantes orientados a la luz. El comentario dolorosamente honesto de Luna sobre que era como tener amigos hizo que Harry sugiriera que estudiaran juntos en la biblioteca a veces. Él podría ayudarla con su trabajo de clase, pero no podía justificar ir más allá. Cuando se habló del duelo de Harry con el Señor Oscuro la primavera anterior, se encontró perdido en sus pensamientos. Neville podría haber sido fácilmente el sujeto de esa estúpida profecía. Solo porque el Señor Oscuro encontró a su familia primero, él fue el que fue marcado. Y ahora él también estaba marcado. Harry no creía que Neville se hubiera derrumbado bajo la presión de la profecía de la forma en que lo hizo, y casi deseó que el Señor Oscuro hubiera tomado medidas diferentes hace 15 años. Pero se encontró incapaz de desearle la infancia que había tenido, la aplastante falta de libre albedrío y los repetidos roces con la muerte, a su tímido amigo. Y se negó a permitirse arrepentirse de lo que había elegido. No tenía sentido demorarse en cosas que no podía cambiar. ¿Estás bien, Harry? «Te ves raro», dijo Neville. Harry empezó. «Lo siento, ¿Wraxport te trató?», preguntó Luna con simpatía, mirando a Harry a través de sus enormes gafas de colores. «¿Qué?» «Un Wraxport, son invisibles. Flotan por tus oídos y hacen que tu cerebro se vuelva confuso, perdido en tus pensamientos», dijo, culpable, incluso. «Creí sentir uno zumbando por aquí». Agitó las manos en el aire, como si estuviera espantando grandes polillas invisibles.
Harry se preguntó, y no por primera vez, si Luna era más inteligente y perceptiva de lo que todos creían. Waraxport sonaba inventado, pero también lo eran la mayoría de las cosas nuevas que encontraba en este mundo, y eso era exactamente lo que había estado sintiendo. No dispuesto a dejar que ella le hiciera más preguntas, inició una conversación con Neville sobre Quidditch. Ron y Hermione se unieron al grupo justo antes del almuerzo, pero Harry y Neville fueron inmediatamente invitados a retirarse por una chica más joven que llevaba notas de Slughorn. Harry hizo una mueca, pero se fue al compartimento C de todos modos. Slughorn procedió a hacer que todos se sintieran incómodos al interrogarlos sobre sus familiares conocidos y habilidades personales, y luego ajustó su comportamiento hacia ellos de acuerdo con sus respuestas. Después de mencionar el departamento de misterios y el estado proclamado de Harry como el elegido, Harry encontró una excusa para irse. Malfoy estaba solo en un compartimento, como Ron había dicho alegremente que estaría. Harry no se molestó en tocar la puerta, observando a Malfoy con desprecio y sin relajar su expresión hasta que la puerta estuvo cerrada y sellada detrás de él. Malfoy. Alfarero. No nos reunimos esta semana. ¿Está todo en orden? Malfoy asintió. El armario roto debería estar en la sala de las cosas ocultas. Tengo libros sobre su construcción y mantenimiento en mi baúl. Mi mapa y mi capa de invisibilidad evitarán que nos atrapen. Sigo pensando que necesitamos un plan mejor para nuestra segunda misión. Harry había estado a punto de decir las palabras matar a Dumbledore en el expreso de Hogwarts, sin ningún hechizo silenciador, y estaba horrorizado por su propia falta de discreción. Bueno, aún no has pensado en un plan, a pesar de que odias el mío. Ya te lo he dicho, averiguaré qué es lo que planea enseñarme en privado este año y veré si puedo sacar algo de eso. Creo que es un buen comienzo. Sí, lo que sea, Potter. Sal de aquí antes de que venga alguien. Te veré después del toque de queda. ¿Quieres que nos veamos en las mazmorras? Tengo mi mapa y mi capa, y hay un largo camino hasta el 7º piso. Malfoy le hizo un gesto con la mano. Soy un prefecto, simplemente me haré cargo de todo aquel que me vea. Ahora vete. Harry se fue y apenas tuvo tiempo de cambiarse de ropa, manipuló las cosas con mucho cuidado en su baúl apenas abierto, antes de llegar a Hogwarts y bajar del tren. Ron, Hermione y Neville se congelaron momentáneamente al ver por primera vez a los Thestrals tirando de los carruajes, y Harry recordó una vez más por la fuerza la razón por la que ahora podían verlos. Sirius estaba muerto. Las criaturas esqueléticas se agitaron cuando Harry se acercó. Es extraño, dijo Luna. Nunca los había visto de otra manera que no fueran amigables o curiosos. Son criaturas muy gentiles, ¿sabes? ¿Cuántos asesinatos había cometido Harry este verano? En 9 semanas, debían haber sido unos 15. ¿Podían esas criaturas de la muerte sentir la sangre en sus manos? Con el rabillo del ojo, Harry notó que otro par de Thestrals se alejaban lentamente de Malfoy y tragó saliva. Antes de que las criaturas pudieran decidir salir corriendo, Harry subió al carruaje hacia el castillo. Tanto la selección como el banquete de bienvenida transcurrieron sin incidentes. Algunos Gryffindors le preguntaron a Harry sobre las pruebas de Quidditch, y él les aseguró que se realizarían pronto. Su insignia de capitán brillaba en su pecho, pero, sinceramente, ni siquiera había pensado mucho en el Quidditch este verano. Después de todo, había estado ocupado. El discurso del director después del banquete fue el mismo conjunto de bienvenidas y advertencias que daba cada año. Hubo confusión en el gran comedor cuando anunció que Slughorn sería el profesor de pociones, pero Harry recordó que el señor oscuro mencionó que ese era su puesto anterior y por eso solo se sorprendió levemente. Hermione lo miró con sospecha por eso, pero él ignoró firmemente su silenciosa pregunta. De manera similar, solo se desanimó un poco ante el anuncio de que Snape se haría cargo de defensa. Una vez que los demás se acostaron y durmieron, Harry se levantó en silencio y rebuscó en su baúl. Después de un momento, sacó su capa de invisibilidad, el mapa del merodeador y un paquete de cigarrillos. Se ató la varita de Carpe al brazo, suspirando por la familiaridad que le producía. Después de llevar consigo esta varita constantemente durante el verano, su vieja varita de acebo le atraía mucho menos. Salió de la sala común y antes de darse cuenta, estaba en la sala de los menesteres. Malfoy ya estaba dentro, uno de los libros que había traído estaba abierto junto al armario roto. Harry dejó caer la capa junto a la puerta y saludó a su cómplice. Ya era hora de que llegaras aquí, Potter. Yo, a diferencia de ti, tuve que esperar a que mis compañeros de habitación se fueran a dormir. Encendió un cigarrillo y luego le ofreció uno a Malfoy. Él lo tomó.
Las cosas habían comenzado a traerlo más después de un par de semanas, y él y Malfoy a menudo se entregaban a ellas juntos. El trabajo en el gabinete esa noche fue mayormente silencioso, pero era un silencio agradable después de pasar gran parte del verano conspirando juntos. Harry se deprimió al darse cuenta de que se sentía más relajado con Malfoy ahora que con cualquiera de sus compañeros de casa desde que subieron al tren. No lograron avanzar mucho esa noche y regresaron a sus dormitorios alrededor de la medianoche. Dado que las rondas de prefectos terminaban a las 11 y los maestros patrullaban hasta la 1, Malfoy aceptó la oferta de Harry de una escolta invisible a las mazmorras. No lo hizo sin quejarse del secreto de los dormitorios de Slytherin, pero Harry le dijo sin rodeos que había estado allí antes y que no era ningún secreto. Se negó a dar más explicaciones. Ninguno de los compañeros de habitación de Harry comentó sobre su repentino deseo de cambiarse a puertas cerradas, y él agradeció que no le avisaran. Durante el desayuno, McGonagall repartió los horarios. Para cada uno de los alumnos de sexto año, tuvo que revisar la lista de puntuaciones de la SOUL y cotejarlas con la inscripción a sus clases, lo que supuso un retraso significativo. Entonces, Potter, dijo la profesora McGonagall, consultando sus notas mientras se giraba hacia Harry. Encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología, transformaciones, todo bien. Debo decir que me agradó tu nota de transformaciones, Potter, me agradó mucho. Ahora, ¿por qué no has solicitado continuar con pociones? Pensé que tu ambición era convertirte en Auror. Harry no se veía a sí mismo como Auror ahora que era mortífago, pero no podía explicarle eso exactamente a su jefe de casa. Sin otra razón preparada, culpó a su puntaje en los timos y a los altos estándares de Snape por sus estudiantes éxtasis. El profesor Slughorn está perfectamente feliz de aceptar estudiantes de Exteats Expectations para su clase de éxtasis, señor Potter. Lo inscribiré en la clase de inmediato. Estoy seguro de que puede tomar prestados los materiales hasta que obtenga algunos por pedido por lechuza. Slughorn estará encantado de enseñarle. Harry se encogió de hombros y murmuró un agradecimiento sin comprometerse. Había tenido dificultades para preparar las pociones que había planeado, y tal vez Slughorn le enseñaría a Harry lo suficiente sobre las técnicas involucradas para mejorar sus resultados. Harry tuvo primero un tiempo libre, que pasó con Ron en la sala común. Para Harry, la sensación agridulce de sus conversaciones se intensificó al estar allí. Ron fue su primer amigo y sabía que lo perdería cuando finalmente saliera a la luz la verdad sobre sus decisiones. La sala común de Gryffindor parecía recordarle a Harry ese hecho, pensando en cómo su amistad había crecido allí. Su primera clase fue defensa, y se encontraron con Hermione afuera. Snape estuvo tan desagradable como siempre, pero Harry descubrió que podía entenderlo cuando el hombre habló con cariño sobre las artes oscuras. Ron parecía disgustado, y Harry trató de controlar su expresión para que pareciera algo parecido a una expresión de sorpresa. Mientras practicaba hechizos no verbales, Snape giró su varita hacia Harry para demostrarlo. Harry reaccionó instintivamente, lanzando Protego en voz alta y enviando a su profesor contra la pared. ¿Recuerdas que te dije que estábamos practicando hechizos no verbales, Potter? Sí, dijo Harry con rigidez. Sí, señor. No hay necesidad de llamarme señor, profesor. Las palabras se le escaparon antes de saber lo que estaba diciendo. Varias personas se quedaron sin aliento, incluida Hermione. Sin embargo, detrás de Snape, Ron, Dean y Seamus sonrieron con aprecio. Detención, sábado por la noche, en mi oficina, dijo Snape. No tolero el descaro de nadie, Potter. Ni siquiera, el profesor dudó un momento, claramente no dispuesto a llamar a Harry con ninguna variación de los insultos a los que estaba acostumbrado. Salvador, celebridad, elegido, chico de oro, ninguno encajaba ya. Tú, finalizó finalmente. De camino al recreo, Harry recibió una nota del director. Debía empezar sus clases particulares el sábado por la noche. Su primer pensamiento fue que se había librado de su detención. Su segundo fue que Snape debía haber guardado silencio sobre el trato de Harry con el Señor Oscuro. Harry había pensado que Dumbledore todavía no estaba al tanto, ya que no había sido atacado, arrestado, castigado o incluso visto con triste desaprobación, pero era agradable tener algo de seguridad. Después del almuerzo y 2 períodos libres más para Ron y Harry, en uno de los cuales se unió a ellos Hermione, llegó el momento de que el trío fuera a pociones. El libro que Harry había tomado prestado se estaba desmoronando por la encuadernación y estaba cubierto de notas.
Harry se sintió irritado por eso y pensó en revisar el armario en busca de otro, hasta que se dio cuenta de que las notas eran instrucciones mejoradas. Siguiendo al príncipe mestizo, como se había llamado a sí mismo el dueño anterior, Harry logró preparar la mejor poción de la clase y ganar una dosis de Felix Felicis. Hermione lo reprendió por usar la receta alterada, pero claramente había funcionado y Harry se negó a renunciar a la ventaja que había encontrado. La tensión que causó lo hizo preguntarse si pasarían el tiempo que le quedaba con sus amigos peleando, pero ella parecía dispuesta a seguir siendo amigable con él siempre y cuando hablaran de otra cosa. Cuando Harry llegó a la oficina de Dumbledore el sábado por la noche, le dijeron vagamente que aprendería las conjeturas y teorías del anciano a través de la observación de recuerdos en el pensadero. Dumbledore le aseguró que estaba directamente relacionado con la profecía. Harry trató de obtener más detalles para informar al Señor Oscuro, pero Dumbledore se negó a dar más detalles hasta que fuera el momento adecuado. Vieron un recuerdo del abuelo, la madre y el tío del Señor Oscuro el día en que los dos hombres fueron arrestados. Después, Dumbledore le dijo a Harry que los hombres habían pasado un tiempo en prisión y que cuando salieron, Merope se había escapado con el Muggle Tom Riddle, presumiblemente usando una poción de amor. Harry se enteró de todo esto con sentimientos encontrados. El asco por el comportamiento de los tres Gaunt se mezclaba con la compasión por la forma en que la madre del Señor Oscuro se había visto obligada a vivir y el miedo de que el Señor Oscuro no quisiera que él conociera esta historia. Harry también estaba completamente desconcertado por cómo esto lo ayudaría a derrotar al Señor Oscuro si todavía lo intentaba. Harry se sintió feliz por la elección que había hecho una vez más. Las órdenes del Señor Oscuro eran difíciles de seguir para él, tanto emocional como técnicamente, pero al menos eran directas. A Dumbledore siempre le había gustado hablar crípticamente y guardar secretos. Trataba a Harry como una pieza de ajedrez que tenía que mover a su lugar, y Harry ni siquiera estaba seguro de ser el rey. Harry no se hacía ilusiones de que el Señor Oscuro pensara en él como algo más que un peón, pero al menos no actuaba como un abuelo mientras jugaba con la vida de Harry. Harry trató de interrogar a Dumbledore sobre la relevancia de todo esto. Dumbledore solo le dijo que era importante conocer a su enemigo y que quedaría claro más tarde. Frustrado, Harry le deseó buenas noches al director, deteniéndose solo para preguntarle sobre el anillo que había visto tanto en el recuerdo como en la mano de Dumbledore. Hubo un brillo en los ojos del anciano cuando confirmó que era el mismo. En el pasillo, Harry lanzó un encantamiento Tempus. Eran apenas las 9 en punto, Snape probablemente todavía estaba en su oficina. Harry no estaba seguro de si el Señor Oscuro pensaría que el hecho de que Harry se enterara de la historia de su familia por razones desconocidas era pertinente, pero era mejor prevenir que curar. Harry había logrado pasar 3 meses con los mortífagos sin que le aplicaran la maldición Cruciatus, y no estaba dispuesto a perder ese registro ahora. Seguramente el Señor Oscuro preferiría más información a menos. Harry todavía no estaba seguro de si el profesor Snape era leal al Señor Oscuro, reflexionó mientras caminaba hacia las mazmorras, pero si el profesor aún no lo había delatado ante el director, Harry estaba seguro de que no lo haría. Snape había sido el vinculador del juramento que Harry había tomado, después de todo. Sabía que Harry no podía cambiar de opinión, así que no podía estar esperando eso. Y si su mensaje no llegaba al Señor Oscuro o era alterado, entonces Harry lo sabría en el futuro. Tocó la pesada puerta de la oficina de Snape y escuchó la llamada de entra casi de inmediato. Harry abrió la puerta. Tu detención fue reprogramada para la próxima semana, Potter. ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy aquí por una detención, señor, respondió Harry, y se tocó el antebrazo izquierdo por encima de la manga. Estaban solos en la habitación, pero Harry no estaba dispuesto a decir nada sobre el Señor Oscuro sin algún tipo de hechizo de privacidad. La expresión del profesor Snape se endureció y le hizo una seña para que entrara. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Snape lanzó varias protecciones sobre ella. ¿Qué pasa entonces?, preguntó con voz cargada de resignación. Los ojos de Harry se dirigieron hacia la puerta, pero decidió que tenía que confiar en el deseo de secreto del profesor. Nuestro señor me dijo que me pusiera en contacto con él a través de usted después de mis lecciones privadas con Dumbledore, señor. ¿Quiere saber qué me está enseñando el director? ¿Y qué le voy a decir? Dumbledore me está enseñando sobre la historia del Señor Oscuro, incluyendo sus ancestros, a través de recuerdos. Esta noche me mostró un recuerdo de la madre del Señor Oscuro antes de que ella se fuera de casa, y de su padre, y pareció complacido cuando noté que el anillo que llevaba Marvolo Gaunt era el mismo que Dumbledore tenía este verano.
Se negó a decirme por qué esto va a ser importante, pero dijo que estaba directamente relacionado con la profecía rota y que me ayudaría a derrotar al Señor Oscuro. Snape escribió el mensaje de Harry en clave mientras lo decía. Cuando Harry terminó, el profesor golpeó el pergamino con su varita y la escritura desapareció. Espera una respuesta, Potter. Siéntate. Sí, señor. Harry permaneció sentado en un tenso silencio durante más tiempo del que normalmente habría podido. Señor. El profesor Snape no respondió. Señor, me preguntaba, ¿no se lo ha dicho a la orden? No, Potter. No lo he hecho. ¿Puedo preguntar por qué? Snape suspiró con resignación. Porque Potter, independientemente de dónde estuviera mi lealtad antes de que hicieras ese juramento, tengo suficiente sentido común para ver cuando un lado ha ganado y suficiente instinto de conservación para permanecer de ese lado. Harry supuso que eso tenía sentido. Estaba a punto de preguntar si Snape había sido leal a la orden antes del verano, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció un trozo de pergamino brillando intensamente sobre el escritorio de Snape. El profesor lo recogió y examinó el mensaje codificado. Debes informar el contenido de las próximas lecciones al Señor Oscuro y no compartir la información que te dé Dumbledore con nadie más. Ahora vete, Potter. Sí, señor. En la torre de Gryffindor, Ron y Hermione esperaban a Harry. Harry sintió un atisbo de culpa por haberlo esperado mientras se comunicaba con el Señor Oscuro, pero no pudo evitarlo, así que lo apartó de su mente. Por supuesto, querían saber qué le había enseñado Dumbledore. Me está mostrando recuerdos de su historia. Harry hizo hincapié en el pronombre para evitar tener que nombrar al Señor Oscuro. No estaba seguro de poder evitar reaccionar ante el dolor que sabía que la marca le causaría si lo hacía. Dumbledore dijo que necesitó conocer al enemigo. Harry estaba razonablemente seguro de que eso estaba en consonancia con la orden del Señor Oscuro de no decirle a nadie lo que descubriera. El hecho de que su juramento no lo matara de inmediato era alentador. Ron estaba muy decepcionado de que Dumbledore no le estuviera enseñando a Harry algún tipo de magia avanzada que pudiera transmitirles, pero Hermione se fue a hablar sobre cómo las mejores estrategias requerían que uno supiera a quién se enfrentaba. Harry escuchó cortésmente y respondió sin comprometerse hasta que pudo disculparse para irse a la cama. El semestre de otoño pasó rápido. La popularidad de Harry atrajo a una gran multitud a las pruebas de Quidditch, y eso le permitió formar un equipo impresionante. El equipo practicaba mucho. Cuando Harry no estaba haciendo una gran cantidad de tareas o trabajando en el gabinete con Malfoy, casi siempre estaba en el campo. Harry también podía usar estas obligaciones, además de sus infrecuentes lecciones privadas con Dumbledore, como excusa para evitar las reuniones del Club de las Eminencias de Slughorn, lo que le venía como anillo al dedo. El hombre le había dado escalofríos desde su primer encuentro. Como los recuerdos del pensadero dejaban pocas posibilidades de que el director corriera peligro, Harry se vio obligado a aceptar poner en práctica los planes de Malfoy para matar al anciano. Su primer intento fue un collar maldito, que debía entregar otro estudiante bajo la maldición Imperius. Malfoy había sugerido a Katie Bell, a lo que Harry había rechazado con una mirada fulminante. Katie era su mejor perseguidora, y Malfoy probablemente esperaba que de una forma u otra pudiera dejarla fuera del partido. En su primera visita a Hogsmeade, una estudiante de Ravenclaw recibió el collar. Estaba envuelto en papel para evitar que lo tocara y cubierto con tantos hechizos de ocultación como los dos adolescentes pudieron. No fue suficiente, ya que los sensores de secreto con los que el señor Filch estaba escaneando a todos lo detectaron. La Ravenclaw fue llevada inmediatamente ante su jefa de casa, donde fue interrogada. La maldición Imperius se mantuvo y fue expulsada esa noche, solo su juventud la protegió de cargos criminales. Ese mismo día, Harry atrapó a Mundungus Fletcher vendiendo bienes robados de Grimmauld Place y juró en privado que le cortaría la cabeza por ello. Harry se sorprendió brevemente por su propia disposición a recurrir a la violencia, pero lo descartó. Se había vuelto insensible a matar durante el verano y el hombre era un miembro de la orden, por lo que era un enemigo. Se vengaría y se permitiría disfrutarlo. La segunda lección privada de Harry con Dumbledore fue el lunes después de ese viaje a Hogsmeade. Los recuerdos que vieron esta vez fueron los de Merope Gaunt vendiendo el guardapelo de Slytherin a Borgin y Buque y el primer encuentro de Dumbledore con el Señor Oscuro a los 11 años, que había crecido en un orfanato y había sido odiado por el personal y otros niños allí. Después, el director señaló el desagrado del Señor Oscuro por ser ordinario, lo que Harry pensó en privado que no era una mala señal incluso si a él personalmente no le hubiera importado una vida ordinaria, y su tendencia a coleccionar trofeos de las víctimas.
Esto último fue dicho con especial énfasis. Cuando Harry se dirigió a la oficina del profesor Snape después, el contenido de su informe al Señor Oscuro fue el relicario de Slytherin, el Señor Oscuro descubriendo que era un mago y una afición por guardar trofeos. La única respuesta fue un recordatorio de que no se lo dijeran a nadie más. Harry y Malfoy siguieron reuniéndose todas las noches para trabajar en el gabinete y la trama. Las cosas avanzaban con una lentitud frustrante y sus reuniones consistían tanto en fumar y beber como en arreglar el gabinete. Aún así, tener dos pares de manos agilizaba las cosas y les permitía a ambos mantenerse al día con las tareas escolares y el Quidditch a pesar de sus misiones. A mitad del trimestre, Harry tuvo que pedir por lechuza más ingredientes para pociones. Había consumido tantas pociones para la resaca y elixires para inducir la euforía, a los que ahora estaba añadiendo menta, cortesía del príncipe mestizo, lo que le permitía tomar una dosis mayor sin efectos secundarios extraños, que había gastado todo el suministro que había comprado en el callejón Diagon. Esto le preocupaba un poco, ya que había pensado que duraría todo el año, pero no era como si no tuviera una montaña de oro para comprar algunos ingredientes para pociones. Gryffindor ganó el partido de Quidditch contra Slytherin, y Harry sonrió orgulloso a Malfoy con la snitch en la mano. Era una sonrisa menos maliciosa de la que habría sido hace un año. Los dos habían desarrollado una camaradería definida para ese entonces. En la fiesta posterior, Harry notó que Ron y Hermione estaban peleando. Sin embargo, no podía entender el problema, ya que Ron tenía la lengua metida en la garganta de Lavender Brown y Hermione no sabía cuál era el problema. Ginny también parecía brusca con su hermano, y Harry se preguntó cuándo se había distanciado tanto de sus amigos que no había notado nada de esto hasta ahora. Cuando la gente empezó a preguntarle a Harry a quién llevaría a la fiesta de Navidad de Slughorn, se aseguró de que todos supieran que no asistiría. Eso no impidió que todas las chicas y algunos chicos le preguntaran si estaba seguro de que no necesitaba una cita, pero sí pareció frenar el entusiasmo del alumnado. Mientras eso sucedía, Harry estaba con Malfoy en la sala de las cosas ocultas. Su primera prueba del armario había salido catastróficamente y estaban redoblando sus esfuerzos. Mientras trabajaban, Malfoy le informó a Harry que el último paquete de chocolates que le había enviado su madre incluía una nota del Señor Oscuro que decía que ambos estarían presentes en la mansión Malfoy durante las vacaciones. Harry lo encontró siniestro, pero sabía que no podía negarse. Antes de salir de la habitación, Harry le pidió a Malfoy que le escribiera una carta falsa de sus parientes, y se la envió a sí mismo con Edwig antes de regresar al dormitorio. En la torre de Gryffindor, Ron estaba furioso porque no lo habían invitado a la fiesta y porque su mejor amigo, que ni siquiera estaba en la fiesta, lo había abandonado. Harry le dijo a Ron que necesitaba aclararse la cabeza y que estaba agradecido por la eficacia de los hechizos de limpieza para evitar que oliera a humo. Si Ron se daba cuenta de que estaba fumando y alguno de los Weasley mayores se enteraba, sería una experiencia dolorosa. Y no quería que su última vez con la familia que lo había tratado como a uno de los suyos estuviera llena de ese tipo de tensión. Al día siguiente, durante el desayuno, Edwig le entregó la carta falsa y Harry gimió teatralmente al leerla. Ron se la quitó de las manos y la miró. Desconfiamos de que necesitemos tu presencia durante las vacaciones de invierno. Volverás y encontrarás tu propio camino desde Londres, o no serás bienvenido el próximo verano, con protección mágica o sin ella. No es necesario responder. Petunia Dursley. Ron se sorprendió y se mostró comprensivo, al igual que Hermione cuando leyó la nota. Harry sacó a relucir parte del miedo que sentía por encontrarse con el Señor Oscuro y no haber logrado ningún progreso en las misiones para parecer debidamente deprimido. Sus amigos sugirieron preguntarle a Dumbledore si podía hacer algo, pero Harry dijo que no quería molestar al director. Después de todo, las vacaciones eran solo 2 semanas y él había sobrevivido mucho más tiempo con sus parientes antes. Mala suerte, amigos, fue lo único que Ron pudo decir. Antes de que pudiera darse cuenta, llegó el momento de volver a viajar en el expreso. Harry empacó todas sus cosas con tanto cuidado como lo había hecho en septiembre y subió al tren con sus amigos. Los celos por sus vacaciones sin preocupaciones se mezclaron con el alivio real de no tener que estar en medio de la tensión de Ron y Hermione durante las próximas 2 semanas mientras el tren se alejaba. Después de despedirse de sus amigos en King's Cross, Harry se puso su capa de invisibilidad y caminó hacia donde Malfoy lo esperaba con su madre. Tocó el hombro de Malfoy 3 veces, la señal que habían acordado. Malfoy miró a su madre a los ojos de manera significativa, y ella permitió que un Harry invisible la agarrara del brazo antes de desaparecer.
En el vestíbulo de la mansión Malfoy, Harry se quitó la capa y la guardó en su bolsillo. El señor Oscuro desea verlos a ambos inmediatamente en el estudio. Ambos adolescentes estaban pálidos de preocupación y murmuraron respuestas confusas antes de apresurarse hacia su señor. Harry, Draco, pasen. ¿Informe de progreso? El tono peligroso en la voz del señor Oscuro hizo que Harry cayera de rodillas e hiciera una reverencia de inmediato. Malfoy, que estaba a punto de sentarse frente a su señor, siguió rápidamente su ejemplo. Nuestro primer intento de acabar con la vida de Dumbledore fue infructuoso, mi señor. Ahora estamos reconsiderando nuestra estrategia, dijo Harry apresuradamente. ¿Y qué estrategia has elaborado? Malfoy respondió más rápido esta vez. No podemos introducir nada peligroso en la escuela porque la seguridad es demasiado estricta, mi señor, pero Dumbledore ha estado abandonando la escuela con frecuencia este año. Actualmente estamos tratando de idear una forma de seguirlo. Ya veo. ¿Y por qué no podéis simplemente usar vuestras varitas para matarlo? Ahora era el turno de Harry de hablar. Lo vi batirse a duelo con usted en el ministerio la primavera pasada, mi señor. En una pelea, nunca podríamos vencerlo cuando demostró ser un desafío incluso para usted. Y en el castillo, donde él es el amo de las salas, nunca podemos sorprenderlo. El señor Oscuro pareció pensarlo un momento y finalmente decidió que la respuesta era satisfactoria. No es que estuviera contento. ¿Y tu otra tarea? Hace apenas 2 días hicimos un gran avance con el gabinete, mi señor, respondió Malfoy. Aún no está listo, pero lo estará antes de que termine el semestre de primavera, mi señor. Quizás necesites un incentivo para apresurarte. ¿Un recordatorio? Crucio. La maldición fue pronunciada con pereza, pero dejó a Malfoy retorciéndose de dolor en el suelo de una manera que Harry estaba seguro de que un Malfoy nunca debería hacer, con gritos arrancados de su garganta. Harry no se atrevió a moverse, sabiendo que él era el siguiente y sabiendo que tenía que aceptarlo. Elegí esto, se recordó. Es mejor que no tener ninguna opción. Harry reconsideró ese pensamiento cuando la maldición de tortura lo golpeó. Ya había estado bajo ella antes, al final del torneo de los 3 magos, pero había olvidado lo terrible que era. ¿Cómo podía olvidar ese dolor? Pero, ¿cómo podía recordarlo? No había forma de describirlo, no podía comprender el dolor lo suficientemente bien como para memorizarlo. Justo cuando estaba pensando que iba a morir de ello, el señor Oscuro puso fin a la maldición. Harry luchó para volver a su posición de rodillas, sin estar seguro de cuándo se había caído, e inclinó la cabeza. Asegúrate de terminar tus tareas a tiempo. Draco, puedes retirarte. Harry, levántate. Malfoy salió de la habitación mientras Harry se ponía de pie con dificultad, ya que el primero había tenido más tiempo para recuperarse de su recordatorio. Cuando estuvo de pie, el señor Oscuro se dirigió a él nuevamente. ¿No le has contado a nadie lo que te ha mostrado el director? No, mi señor. Los mensajes que ha recibido del profesor Snape son los más detallados que he compartido con nadie. Dudó un momento, pero sabía que, ante un Legilimens despiadado, la honestidad era la mejor política. Mis amigos de Gryffindor me pidieron que los apaciguara después de la primera reunión con él, pero solo les dije que estaba estudiando su historia, mi señor. No les he dicho nada más. No lo hagas. Creo que ese viejo idiota está intentando mostrarte las medidas que he tomado para evitar mi muerte. Si lo hace, no se lo digas a Severus. Solo infórmame que tenía razón y te llamaré para averiguar los detalles. Sí, mi señor. Si no me hubieras jurado tan firmemente que te habría matado por saberlo. Pero, por el momento, no me agrada. Si compartes la información, lo consideraré una traición directa. El señor Oscuro no tuvo que recordarle a Harry que la traición significaría una muerte instantánea. Tragó saliva nerviosamente. Sí, mi señor. Usted está despedido. Sí, mi señor. A Harry le dieron una habitación de invitados en la mansión durante las vacaciones. Tan pronto como se instaló, Malfoy estaba en su puerta. Tenemos que hacer planes. No puedo pasar por eso otra vez. Harry asintió y Malfoy entró. He estado pensando en formas de seguir al director fuera de la escuela, pero dudo que sea posible, dijo Harry. Estoy bastante seguro de que sale en un flu de su oficina y no podríamos seguirlo hasta allí. ¿Tienes otro plan o volvemos a la parte donde rechazas mis ideas sin ofrecer alternativas? Preguntó Malfoy arrastrando las palabras. ¿Las barreras de Hogwarts detectan venenos? Sé que cualquier ingrediente legal para pociones se puede pedir por lechuza, y Filch es el que revisa el correo.
No sabe qué poción se elabora con cada conjunto de ingredientes, o habría tenido problemas con la mía, estoy segura. Malfoy asintió con cuidado. No creo que las barreras detecten el veneno, pero tendríamos que encontrar una que actúe lo suficientemente rápido como para que el director no pueda pedir ayuda. Harry sacó el libro de pociones del príncipe mestizo y empezó a hojearlo. No le había dicho a Ron ni a Hermione lo oscuras que eran muchas de las cosas que aparecían en ese libro. Ya les estaba causando suficiente tensión sin ese detalle. Encontró la página con la poción de la muerte en vida y Malfoy resopló. Pensé que te iba mejor en pociones, Potter. La poción de muerte en vida es una poción para dormir, no un veneno. Harry lo miró con desdén. Lo sé, Malfoy. Esta copia está anotada y dice que cambiar el asfodelo por lirio de los valles produce un veneno muy potente. Oh. Sí, oh. ¿Así es como te ha ido también este año? ¿Con un libro anotado? ¿Vas a decírselo a Slughorn? Debería, con él cantando tus alabanzas todo el día, pero podría tomarlo y necesitamos esa receta. Harry sonrió. El dueño de este libro también hizo hechizos. Algunos me resultaron muy útiles. Puedes mirarlos si quieres. Malfoy tomó el libro por curiosidad y le preguntó a Harry sobre algunos de los encantamientos. Había probado Mufliato, Levicorpus y Langlock, pero luego Malfoy encontró uno que Harry conocía pero que no había probado. Sectum Sempra, para enemigos. ¿Probaste ese? No me he enfrentado a muchos enemigos en Hogwarts. Excepto a Dumbledore, por supuesto, y conocemos todos los argumentos en contra de levantarle la varita. Malfoy asintió. ¿Quieres probarlo? Puedo conseguir una rata de los elfos domésticos. Claro, sonrió Harry. En cuestión de segundos, un elfo les había traído a cada uno una rata inmovilizada. Juntos, lanzaron la maldición. De repente, cada rata tenía varios cortes profundos que sangraban profusamente. Una maldición cortante. Debería haberlo adivinado por el encantamiento, pero esperaba algo más. No quiero que estas ratas se desangren en el lugar donde duermo. ¿Las arreglas? Malfoy se encogió de hombros y lanzó un hechizo de curación. No pasó nada. Frunciendo el ceño, intentó un hechizo de curación más significativo. Eso también fue ineficaz. Harry luego intentó un hechizo que había encontrado para cauterizar heridas, e incluso eso no logró detener el sangrado. Esta maldición se volvió más interesante. Harry pasó unas cuantas páginas, Malfoy miró por encima de su hombro, hasta que encontraron lo que parecía una contramaldición. Vulnera Sanentur, cantada 3 veces. Malfoy lanzó la contramaldición y las heridas en su rata dejaron de sangrar y se sellaron. Dejaron grandes cicatrices donde el pelo de la rata no volvía a crecer, y Harry se quedó mirándola. Me alegro de no haber decidido probar eso con un Claugen. Es un imbécil, pero no quiero matarlo. Probablemente. Malfoy lo miró fijamente. ¿Has estado probando esto con la gente? ¿Sí? Probablemente no sea muy inteligente, ahora que he visto a este, pero ninguno de los otros ha sido tan peligroso. Merlin Potter, eres un idiota. No puedo decidir si es mejor estar contigo o contra ti. Sí, lo que sea. Nos hemos desviado del tema. No hemos descubierto cómo le vamos a dar el veneno a Dumbledore después de prepararlo. Claro. Necesitará comerlo o beberlo. ¿Alguna vez te deja sola en su oficina? A veces usamos un pensadero. Quizás podría hacer que él entre primero y tenga un momento o dos. Si tiene una taza de té en su escritorio, eso podría funcionar. Prepararemos el veneno cuando regresemos a la escuela y llevarás un frasco a tu próxima lección con él y lo probarás. ¿Y si no lo bebe y un retrato le dice que fui yo? Malfoy hizo una mueca. Eso sería malo. ¿Qué pasaría si entrara contigo usando tu capa? ¡No! Gritó Harry. Lo siento. El señor oscuro no quiere que nadie sepa lo que Dumbledore me está enseñando. Si lo oyeras, probablemente significaría mi muerte. Si no hacemos esto, de todas formas estaremos muertos. Tiene que haber otra forma de conseguirle el veneno. Seguimos intentándolo. Los dos adolescentes pasaron mucho tiempo en la biblioteca de los Malfoy, buscando un hechizo que Harry pudiera realizar para evitar que los retratos lo espiaran. Finalmente, encontraron uno y Harry se dedicó a practicarlo con los retratos de los Malfoy hasta que pudo realizar el hechizo de manera confiable. Tenían su próximo plan. En Navidad, los regalos de los amigos de Harry lo encontraron en la mansión. Se alegró de que eso solo significara que las lechuzas estaban haciendo su trabajo y no que todos sabían dónde estaba.
Harry intentó quedarse en su habitación de invitados mientras la familia Malfoy abría los regalos, para darles tiempo en familia, pero la señora Malfoy insistió en que se uniera a ellos. Fue incómodo, pero no del todo desagradable. Harry se alegró de que los Malfoy no le hubieran comprado un regalo. Habría sido incómodo ya que no tendría nada que darles a cambio. Esa noche, el señor Oscuro organizó una fiesta para sus mortífagos para celebrar la festividad. Al principio, a Harry le repugnaba la idea, pero como con la mayoría de las cosas en esta nueva vida, le resultó más fácil con una poción y unas copas. Trajeron a un gran grupo de prisioneros de las redadas, atados pero conscientes. Algunos eran mugles y otros magos, pero todos eran enemigos del Señor Oscuro. Por todas partes, alrededor de Harry, los mortífagos disfrutaban de su placer como querían, ya fuera torturando o violando. En algunos casos, las dos cosas se combinaban. Harry probó algunas nuevas maldiciones que había querido probar en uno de los prisioneros, y en poco tiempo se deleitaba con la ráfaga de magia oscura que lanzaba. El siguiente perdió los dedos de las manos y los pies uno por uno mientras Harry probaba diferentes maldiciones cortantes y quebradoras de huesos. Luego cortó los pies y las manos del hombre, y usó una maldición desgarradora para tomar trozos de carne de sus piernas y torso. La sangre se acumulaba, pero Harry cauterizó las heridas para mantener al hombre con vida. Luego lanzó la maldición Cruciatus, sin importarle que lo hubiera hecho pasar personalmente por tanto dolor tan recientemente. Estar en este extremo de la maldición era éxtasis. Cuando su víctima se desmayó de dolor, Harry detuvo la maldición de tortura y lanzó Renérvate para despertar al hombre. Finalmente, lanzó la tortura de transfiguración, el destino que esperaba darles a sus familiares una vez que la hubiera perfeccionado. El cuerpo de la víctima se contorsionó y burbujeó, brotando nuevas y espantosas adiciones mientras el hombre gritaba de agonía. Harry se rió cuando varios de sus vasos sanguíneos se rompieron, salpicando sangre sobre su torturador. Cuando el hombre finalmente murió, Harry fue a buscar algo de beber. El resto de las vacaciones transcurrieron sin incidentes. Lo más emocionante que vieron los adolescentes fue un partido de los buscadores en el campo de Quidditch privado de la familia Malfoy. Cuando regresaron a King's Cross, Harry se puso su capa de invisibilidad hasta que subió al tren y luego fue a buscar a Ron y Hermione. Cuando no dijo nada sobre lo que los Dursley habían necesitado y si habían sido horribles con él, sus amigos asumieron que las cosas habían sido especialmente difíciles y dejaron el tema.